sentimientos y a las emociones. Exacto. Y eso la mercadotecnia política sabe. Los políticos a través Sabe de la utilizar. mercadotecnia saben utilizarlo. Entonces van a decir, vamos a provocar que la gente sienta bonito cuando vea a nuestro candidato. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con Donald Trump? Para muchísima gente es bien antipático. Y eso los medios de comunicación de filiación comunista en Estados Unidos lo saben aprovechar muy bien. Ujú. Entonces, hacen tomas del presidente Trump cuando está haciendo no es de que esté enojado, sino que esa es su expresión facial. O sea, tener una actitud seria y a veces con el cejo fruncido, el entrecejo fruncido. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un empresario. O sea, es una persona que, No es, es, no es que es muy... político, no es político, es más empresario. Y es una persona muy... Hombre de negocio. Exacto. ¿Y qué hace un hombre de negocios? ¿Se deja llevar por las emociones o por la razón? Por la razón. Porque los negocios no tienen sentimientos. Y es algo que, bueno, pues ya lo ha llevado a su vida personal. Y eso no quiere decir que sea una persona agradable o desagradable. Quizás es una persona muy agradable en su ambiente de amigos, de familia, etcétera, y con sus cercanos colaboradores. Pero los medios de comunicación en Estados Unidos y a nivel general en el mundo lo saben aprovechar muy bien, de tal manera que a Trump siempre se le pone como el bueno, como el malo de la película, aunque haga muchas cosas buenas. Y a Barack Obama se le veía como el bueno de la película, aunque se mantuviera haciendo puras cosas malas. ¿Entienden la diferencia? Sí. No, y quiero corregirte algo, discúlpame. Sí. Que tú dijiste hace un ratito que Barack Obama pues no cumplió sus promesas. Yo digo todo lo contrario. Ok. Él cumplió todas las promesas al lobby gay, al lobby abortista y a otros lobbies. Claro. Sí. Incluso fue mucho más allá de las promesas. Yo creo que superó las promesas que le había ya hecho a ellos. Ah, claro. Claro, claro. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, también comenté yo algo ahorita que se cuidó Barack Obama de no hacer promesas que lo pudieran comprometer socialmente hablando. Exacto. Espero haberme explicado con los oyentes, porque, o sea, y bueno, ¿qué me estás diciendo, Gerardo? Ah, que se cuidó de no hablarle a los católicos, a los padres de familia que quieren educar a sus hijos en base a la moral. A ellos no se les acercó para nada, sino que los despreció. Cristianos católicos, prepárense porque el gobierno va a tomar el control de la educación de sus hijos. Entonces, eso sí encendió focos de alarma y dijeron los padres de familia, no lo vamos a permitir, y gracias a Dios no lo permitieron. Que todavía sigue habiendo rastros de las políticas del gobierno anterior, claro. Pero ¿quiere decir esto que el gobierno de Donald Trump sea perfecto? No, no lo es. No, no lo es. Siempre hay cosas, pero bueno. Entonces, aquí en México también está sucediendo lo mismo con la figura del presidente López Obrador. O sea que cada vez son más evidentes los errores, las fallas. Es un presidente que en un año, no, como presidente, no ha hecho ningún viaje al extranjero a cumbres de jefes de Estado, etcétera, porque es un hombre que es torpe ante gente que es más inteligente que él. Y eso pues eso no lo estoy difamando, no estoy burlándome de él, pero solamente sabe manejarse con aquellas personas que reaccionan sentimentalmente ante sus discursos emocionales. Y un jefe de Estado pues no va a reaccionar emocionalmente con ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y quiero, volviendo al presidente Trump, pues bueno, o sea, pues sí, el tema de nuestro programa pues es de que la libertad religiosa de cada persona, por eso decíamos que todavía en Occidente estamos a salvo
Y por eso los musulmanes, en los barrios musulmanes que hay en Estados Unidos y Canadá, se han cuidado mucho de no cometer los mismos actos bárbaros que están cometiendo muchos musulmanes radicales en Europa, donde se les ha recibido. Exacto. Y yo analizando un poquito todo esto, no sé si me podrías corregir, pero hoy en día estamos viendo en nuestra juventud, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, una actitud apática frente a lo religioso, frente a la fe. Y yo pienso, y no tengo ningún temor a equivocarme, que una de las influencias, aunque ¿verdad? La familia es la que debe sobre todo sembrar esa semilla, pero una de las influencias grandes para que, a pesar de la influencia de la familia, tratando de sembrar la fe en los hijos, ellos se desvíen y se hagan apáticos, se desliguen de la fe, es todo ese movimiento que ha habido en los últimos años, promovido por los demócratas en nuestro país, de quitar a Dios de todas partes, de burlarse de Dios. Incluso los políticos se burlan de Dios. La radio, la televisión, los programas de chistes toman hasta Jesús y hasta la hostia para jugar y relajar y burlarse. Y todo esto que ellos reciben continuamente, pienso que ha ido provocando esto que tú dices en este tema que hacías en tu charla online, provocando que haya como un complejo o temor, porque se van a burlar de mí. Es decir, si yo no me burlo también, si yo no me meto en esa onda de burlarnos, de rechazar lo cristiano y todo lo que tenga que ver con Dios y con la fe cristiana, pues yo estoy fuera de onda. Y esto va provocando una frialdad en nuestra juventud, por la cual Dios se explica y yo me baso en la gran cantidad de radiocreyentes que piden oración y están muy preocupados porque su hijo ya no quiere ir a la iglesia, porque su hijo ya no, cuando le hablan de Dios se enoja, que su hijo cuando lo invitan a la iglesia se enoja, etcétera. Es decir, y veo una consecuencia clara a todo el movimiento que ha habido de negar a Dios, de influenciar en la ciudadanía para que ponga a un lado a Dios completamente y así poder introducir esas nuevas políticas, por ejemplo, de la educación, ¿cómo se llama? La ideología de género, la educación, la famosa educación sexual en las escuelas desde lo pequeño. Claro, porque si ya a ti se te ha sacado la conciencia a Dios, es más fácil que se pueda introducir la idea de que se pueda matar a tu hijo incluso hasta antes de nacer, etcétera, etcétera. Es más fácil. Cuando ya a ti se te ha adormecido la conciencia, porque ya no tiene un referente de conciencia clara que es Dios, entonces ya es más fácil introducir todo esto. Y por eso es que hoy estamos viendo tantos jóvenes que hoy pues abortar le da lo mismo, que hoy si van a la iglesia o no le da lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, eso que tú dices es verdad, de que quizás no tenemos aquí en Occidente Adelante, sí, estaba abriendo algo que me mandaste aquí y estaba el sonido. Sigue adelante. Quizás no tenemos a radicales musulmanes amenazándonos, pero hay otro tipo de amenazas que tú has descrito muy bien y que se expresan en la preocupación de muchos padres de familia que ya han perdido o que están perdiendo el control sobre sus hijos. Pues también hay que ver los ambientes. No quiere decir que le prohíbas a tu hijo tener amigos, pero también qué tipo de amigos tiene. O sea, porque no le puede, un adolescente, un joven dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Pues porque se siente libre. Un adolescente ya dejó de ser un niño, pero no es un joven y no es una persona adulta. Una persona joven ya dejó de ser un adolescente, pero está empezando a ser un adulto.
Alguien que ya cumplió, bueno, en Estados Unidos la mayoría legal de edad son los 21 años, no garantiza que quien cumple los 21 años sea una persona madura. Entonces, y eso es lo que ven muchos jóvenes, ¿no? De que se sienten, y valga la expresión que voy a utilizar, se sienten a veces como perritos en el parque que les quitan la correa y se sueltan corriendo por todos lados. Y a veces, pues sí, o sea, hay que dejar que corra y todo, pero cuando no se le empiezan a marcar límites de decir, oye, nomás que ten cuidado con estas amistades, o sea, ustedes tienen que hablarles no de que el mundo es malo, o sea, de meterles miedo en ese sentido, sino de que aprendan la diferencia entre el bien y el mal y que siempre elijan por el bien, porque hay muchos medios que ustedes como padres de familia no saben que les están arrebatando a sus hijos. Ujú, ujú. Y uno de esos no solamente son los dispositivos electrónicos, o sea, en sí un teléfono celular, una tablet no es el problema. El problema es qué haces o qué dejas de hacer con ese dispositivo electrónico. Por ejemplo, una de las cosas que muchísimo que le debes enseñar a tus hijos a ejercitarse incluso desde niño, claro, de acuerdo a las etapas de su edad, es el uso del discernimiento, la diferencia entre el bien y el mal y por qué se debe elegir siempre el bien sobre el mal. Me explico y voy a poner un ejemplo actual. Con el caso de esta niña activista sueca Greta Thunberg, que estuvo en la cumbre de las Naciones Unidas y su frase muy famosa que fue viral: me han robado mi niñez y me han robado mis sueños. ¡Wow! ¡Qué impactante! Entonces, algunos de mis contactos empezaron a publicar eso. Y yo a algunos también de mis contactos les empecé a decir, oye, no, espérame. Greta Thunberg no es una representante ecológica. Greta Thunberg es una niña que padece síndrome de Asperger, autismo, padece trastorno obsesivo compulsivo y está diagnosticada con otros trastornos también. Es una chica de 16 años que no habla por sí misma, sino que está siendo aleccionada por sus padres, y la organización no gubernamental que la representa es nada más y nada menos que propiedad del señor George Soros. Entonces están utilizando a una niña y eso se llama abuso infantil. Es abuso infantil. Entonces las ponen, se ven fotos de una niña que está llorando ante las Naciones Unidas, con un tono enérgico, y mucha gente y muchos jóvenes lo ven como un modelo a imitar. Pero yo le quiero decir a los jóvenes, oye, no tomes como modelo a una chica que, con todo respeto, tiene trastornos psicológicos y trastornos neurológicos, sino que más bien ora por esa niña, compadécete de ella, pero no siga su ejemplo. No, pues es que hay que cuidar y salvar al planeta. Sí, de acuerdo, porque es el lugar donde Dios nos puso para vivir, pero hay un orden de las cosas. Y yo le diría a los adolescentes, a los jóvenes, y esto también es una recomendación para los padres de familia, que le digan a sus hijos, muy bien, ¿quieres salvar al planeta? Comienza por limpiar tu cuarto y mantenerlo limpio. Es una manera de poner los pies en la tierra con un límite sano. Entonces, yo pienso, volviendo a tu comentario original e inicial, José, de que hay que educarlos en el bien y el mal. No, que ya no quiero ir a la iglesia. Ay, hermano, ore por mi hijo porque no quiere ir a la iglesia. ¿Y qué vamos a arreglar con que yo ore? Pues es que usted, Dios lo escucha más. No. A ti y a mí nos escucha Dios de la misma manera, pero tú vives con tu hijo, yo no. Entonces lo que te voy a recomendar es de que establezcan reglas. Ok, vamos a hablar. Dame tus motivos para no ir a la iglesia. No, pues es que es muy aburrida.
claro,